Casi nadie te enseña a atravesar un duelo, ni en el colegio, ni en tu familia, ni en la calle. Aprendes cuando ya estás dentro de él, y aprender ahí es lo más difícil que hay. Por eso hoy vas a conocer los 5 niveles del duelo, los que popularizó la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross en 1969, y al final vas a conocer un sexto que la psicología moderna añadió después, un nivel que casi nadie te cuenta, pero que es probablemente el más importante de todos. Nivel 1. La negación. Es la primera capa, la que aparece antes de que tu mente esté preparada para procesar lo que acaba de pasar. Y es un mecanismo de supervivencia, no una debilidad. Cuando recibes una noticia demasiado grande, tu cerebro no puede absorberla de golpe. Es demasiada información emocional, demasiado dolor concentrado en un instante. Así que hace lo que sabe hacer. Se protege. Corta la conexión entre lo que ha ocurrido y lo que sientes por ello. Y por eso durante horas o días puedes seguir funcionando como si nada. Preparando café, contestando mensajes, yendo al trabajo, casi con normalidad. Y la gente que te ve desde fuera puede pensar que lo llevas bien, pero por dentro no lo estás llevando, simplemente no lo estás recibiendo todavía. La negación tiene muchas formas. Algunas son visibles, otras muy sutiles. Puede aparecer como una sensación irreal, como si estuvieras viendo tu propia vida desde fuera. Puede aparecer como una convicción de que la noticia es un error, de que en cualquier momento va a sonar el teléfono y todo se va a aclarar. Puede aparecer como una calma extraña que te desconcierta a ti mismo, porque no encaja con lo que sabes que deberías estar sintiendo. En su forma más extrema, la negación puede durar mucho, días, semanas, en casos muy dolorosos, meses. Hay personas que siguen preparando la cena para 2 aunque uno ya no esté, que siguen guardando el sillón vacío como si fuera a llegar, que hablan del ausente en presente durante mucho tiempo. Esas conductas no son locura, son una forma extrema del cerebro de dosificar el dolor, de soltar la realidad en pequeñas gotas porque toda de golpe no cabe. Aquí hay algo importante que casi nadie te va a explicar. La duración de esta etapa no es una medida de cuánto quieres a la persona, no es una prueba de amor, es solo la respuesta particular de tu sistema nervioso a un impacto emocional. Personas que se quieren mucho, a veces salen de la negación en horas. Personas que también se quieren mucho, a veces tardan meses, y ninguna de las dos está haciendo lo mejor o peor. La negación cumple una función crucial. Te da tiempo para reunir fuerzas antes de mirar lo que ha pasado directamente a la cara. Y salir de ella no es un acto de voluntad. Es un proceso automático que ocurre cuando tu cerebro decide que ya puede empezar a asimilar la realidad, ni antes ni después. Y cuando finalmente salgas de esta capa, casi siempre ocurre algo muy concreto. La siguiente aparece con fuerza, la que probablemente ni sabías que tenías dentro. Nivel 2. La ira. Y aquí aparece una emoción que casi nadie se espera, porque asumimos que el duelo es tristeza, es lágrimas, es silencio. Pero muy pocos te avisan de que, casi siempre, antes de la tristeza real llega otra cosa. Una rabia que no sabes de dónde viene ni contra quién dirigirla. La ira del duelo es diferente a cualquier otra ira. No tiene un objetivo claro. No responde a algo que alguien te ha hecho. Aparece por dentro, sin permiso, y busca a quién culpar. Y como la vida no siempre tiene culpables, esa ira empieza a rebotar contra cualquier cosa. Contra la persona que se fue por no haberse cuidado. Contra los médicos por no haber hecho más. Contra el destino si eres una persona espiritual. Contra Dios si crees. Contra ti mismo por no haber dicho algo importante a tiempo. Contra el mundo entero por seguir girando como si nada mientras tú estás roto por dentro. Esta etapa es especialmente dura porque suele coincidir con una expectativa social muy concreta. La gente espera que estés triste, no que estés furioso. Y cuando muestras esa furia te la juzgan, te dicen que te calmes, que la persona que se fue no querría verte así, que tienes que ser fuerte. Y esas frases bien intencionadas casi todas te hacen sentir todavía más solo, porque ninguna reconoce que lo que sientes por dentro es real y necesario. Aquí hay algo importante que la psicología moderna ha estudiado mucho. La ira del duelo, si se reprime, no se va, se guarda. Y esa ira guardada se convierte tarde o temprano en resentimiento, ansiedad, insomnio o depresión mucho más profunda. Por eso los psicólogos que trabajan con duelo, hoy en día no intentan calmar la ira del paciente, le ayudan a nombrarla, a entender contra qué está apuntando, a darle un canal que no le haga daño ni a él ni a los demás. La ira del duelo también tiene un componente muy peculiar. Casi siempre viene acompañada de culpa por sentirla. Piensas que estar enfadado con alguien que se ha muerto es horrible. Piensas que no tienes derecho. Y esa culpa multiplica el peso emocional. Estás rabioso y encima estás rabioso por estar rabioso.
Es un bucle que puede volverse agotador si no se entiende bien. Salir de esta etapa suele ocurrir cuando encuentras un lugar donde poder decir todo lo que sientes sin ser juzgado. Una conversación con alguien que te entienda. Una carta que escribas a la persona que se fue. Una sesión de terapia. A veces incluso gritar en un sitio solo, sin testigos. Cualquier canal que permita a esa rabia salir sin dañar ayuda a que el cuerpo pase página. Y entonces, casi sin darte cuenta, aparece la siguiente etapa. Una que probablemente es la más rara de todas. Nivel 3. La negociación. Y esta es la etapa más silenciosa, la más íntima, la que casi nadie ve por fuera, pero que ocupa la mayor parte de tus pensamientos por dentro. Cuando la ira empieza a bajar, tu mente hace algo curioso. Empieza a intentar rehacer el pasado, a reescribir mentalmente cómo podrían haber sido las cosas. Empiezas a repasar obsesivamente las últimas semanas, las últimas conversaciones, los últimos días, buscando el momento exacto en el que si hubieras hecho algo distinto, tal vez esto no habría pasado. Aparecen las frases de negociación silenciosa. Si hubiera insistido más para que fuera al médico. Si le hubiera dicho más veces lo que sentía. Si no hubiera discutido aquel día. Si me hubiera dado cuenta antes. Y esas frases se repiten en bucle, aunque tú intentes apagarlas, porque tu cerebro está intentando hacer algo imposible. Deshacer lo que ya ocurrió. Muchas personas también negocian con lo que sea que creen que hay más allá. Con Dios. Con el universo, con la vida. Prometen ser mejores, prometen cambiar, prometen cualquier cosa a cambio de una sola oportunidad más, aunque saben que no van a recibirla, aunque saben que esas promesas no se pueden cumplir. Aún así las hacen porque en ese acto se descarga parte del dolor. La negociación tiene una función psicológica muy concreta. Te ayuda a soltar la ilusión de control, a entender poco a poco que había cosas que no dependían de ti, que la vida y la muerte no las manejas tú, que hay algo mucho más grande que decide y que ni tu esfuerzo ni tu amor podían cambiarlo. Salir de esta etapa duele, porque implica soltar la última esperanza mental, aceptar que no hay marcha atrás. Y esa aceptación abre la puerta a la etapa más pesada de todas. Nivel 4. La depresión. Y aquí llegamos a la etapa más silenciosa y más pesada del proceso, la que casi nadie describe con honestidad porque duele hasta contarla. Cuando la negación se ha ido, cuando la ira ha soltado su energía, cuando la negociación te ha llevado a aceptar que no hay marcha atrás, entonces aparece esto. Una tristeza profunda que ya no es aguda. Es sorda. Es constante. Es una capa que se instala en el fondo de tu mente y desde la que percibes todo lo demás. Aquí la vida pierde color. La comida ya no sabe igual. La música que amabas ya no dice nada. Las cosas que antes te ilusionaban parecen ajenas. Los planes futuros suenan lejanos, casi ridículos. Sales de casa por obligación, no por deseo. Y aunque hagas todo lo que se supone que tienes que hacer, hay una sensación por dentro que no se va. Una lentitud, un peso, un cansancio existencial que no se cura durmiendo. En esta etapa aparecen preguntas muy grandes. ¿Para qué seguir? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué merece la pena hacer nada si al final todo se termina así? Y esas preguntas no son debilidad. Son la mente humana enfrentándose por primera vez, en serio, a la fragilidad de la vida. La mayoría de nosotros vamos por el mundo evitando pensar en la muerte. En esta etapa ya no puedes. La tienes delante de la cara y toca convivir con ella. La depresión del duelo tiene una característica única. No siempre parece depresión desde fuera. Puedes seguir yendo al trabajo, puedes seguir sonriendo cuando toca, puedes seguir cumpliendo con tus responsabilidades. Y aún así, estar profundamente dentro de esta etapa. Es una depresión funcional, silenciosa, que solo tú notas. Aquí también aparecen los recuerdos con una intensidad rara. Un olor de la calle te transporta a un momento de hace 20 años. Una canción cualquiera te derrumba. Una foto vieja te paraliza durante horas. Y no puedes controlarlo. Vienen sin permiso. Se van sin explicación. Y te van dejando exhausto emocionalmente. Algo importante que la psicología moderna ha enfatizado mucho. Esta etapa no se puede evitar, no se puede saltar, no se puede acelerar. Y las personas que intentan taparla con distracciones, con trabajo excesivo, con relaciones nuevas prematuras, con sustancias, con cualquier cosa que anestesie, están posponiendo el proceso, no cerrándolo. Y el duelo pospuesto casi siempre vuelve, meses o años después, con más fuerza. La única forma de atravesar esta etapa es dejarla estar.
sentarte con ella, sentirla sin luchar, llorar cuando venga el llanto, estar callado cuando venga el silencio, aceptar que durante este tiempo tu vida va a moverse a un ritmo distinto, y ese ritmo, aunque parezca insoportable, es exactamente el que tu cerebro necesita para procesar. Y un aviso importante: si esta etapa dura demasiado tiempo, si empiezas a tener pensamientos que te preocupan, si sientes que no puedes salir, buscar ayuda profesional no es una debilidad, es una inteligencia. Es reconocer que hay procesos que necesitan un guía cuando son demasiado grandes para atravesarse solo. Y cuando esta etapa empieza poco a poco a soltar su peso. Cuando un día notes que has vuelto a reír sin esfuerzo. Cuando un olor te haga sonreír en lugar de llorar. Entonces habrás empezado sin saberlo a entrar en la siguiente. Nivel 5. La aceptación. Y aquí llega la etapa que casi todo el mundo malinterpreta. Porque cuando escuchas la palabra aceptación, piensas que significa estar en paz, que significa haberlo superado, que significa que el dolor se ha ido. Y no es exactamente eso. La aceptación no es que ya no duela. Es que has aprendido a vivir con el dolor sin que te consuma. Es un estado extraño, nuevo, difícil de describir porque no existía dentro de ti antes de este proceso. Es la sensación de haber recolocado internamente lo ocurrido, de haberlo integrado como parte de tu historia. No como un accidente que te partió por la mitad, sino como un capítulo que forma parte de la persona que ahora eres. En la aceptación, la vida vuelve a abrirse. Empiezas a hacer planes de nuevo. Empiezas a ilusionarte con cosas pequeñas. Empiezas a reír. Empiezas a interesarte por las historias de otras personas. Y todo eso pasa sin culpa, aunque al principio te sorprende. Porque hubo una época en la que reír te parecía traicionar la memoria de quien se fue. Y ahora entiendes que reír no es olvidar, es honrar la vida que sigues teniendo. Aquí ocurre algo curioso. Empiezas a poder hablar de la persona que perdiste sin derrumbarte cada vez. Empiezas a recordar los momentos buenos sin que la nostalgia te aplaste. Empiezas incluso a poder decir su nombre con calma. Y ese pequeño cambio, aparentemente insignificante, es una señal enorme de que algo por dentro se ha recolocado. La aceptación también trae algo muy concreto, la conciencia real del tiempo. Después de un duelo profundo, tu percepción de lo que importa cambia. Empiezas a valorar cosas que antes dabas por hechas. Una conversación tranquila con alguien querido, una tarde sin prisas, un abrazo largo. Las cosas grandes de la vida se quedan pequeñas y las cosas pequeñas se vuelven grandes. Es una redistribución del valor que casi nadie te enseña a hacer y que después de una pérdida importante ocurre casi sola. Pero la aceptación tiene también una parte incómoda que muy poca gente cuenta. Puede volver a romperse, en cualquier momento. Un aniversario, una canción, un olor, una fecha del calendario. Y de golpe puedes sentir que has vuelto a la etapa 4 o incluso a la 2. No es un fracaso, es normal. El duelo no es una línea recta, es más bien una espiral que va y vuelve, y que con el tiempo se va aliviando, aunque nunca desaparezca del todo. Y aquí es donde muchas personas piensan que el proceso ha terminado, que ya está, que este era el final. Pero la psicología moderna descubrió algo importante, que hay una etapa más, una que Kübler-Ross no describió, una que solo aparece cuando la aceptación se ha asentado, y que es probablemente la más transformadora de todas. Nivel 6. La reconstrucción del significado. Y aquí llegamos al nivel que el psicólogo Robert Neimeyer, junto a otros investigadores del duelo moderno, añadió al modelo clásico. Un nivel que la mayoría de las personas alcanzan meses o años después de la pérdida, y que es probablemente el más profundo de todos. La reconstrucción del significado no es una etapa emocional, es una etapa filosófica. Es el momento en el que, después de haber atravesado todo el proceso, tu mente empieza a buscar respuestas más grandes. No solo a qué pasó, sino a qué significó y a qué significa para el resto de tu vida. En esta etapa empiezas a hacerte preguntas que antes no te hacías. ¿Qué me enseñó esta pérdida? ¿Qué me quedó de esa persona? ¿Qué parte de mí ha cambiado? ¿Qué quiero hacer con esta vida que sigo teniendo? Y esas preguntas, aunque duelen, empiezan a construir algo nuevo por dentro. Muchas personas descubren en esta etapa un cambio de rumbo importante. Empiezan proyectos que llevaban años posponiendo. Retoman relaciones que habían dejado enfriar. Se atreven a decir cosas que llevaban tiempo guardando. Cambian de trabajo. Cambian de ciudad. Cambian de prioridades. Y todos esos cambios, aunque desde fuera parezcan drásticos, están conectados con algo muy concreto. La conciencia de que el tiempo es finito y de que vivir de verdad requiere elegir en serio. En esta etapa también ocurre algo especialmente hermoso.
Empiezas a llevar a la persona que perdiste contigo, pero de una forma distinta, ya no como una ausencia que duele, sino como una presencia interna, como una voz que aparece en tu cabeza cuando tienes que tomar una decisión importante, como una guía silenciosa que sigue teniendo influencia en cómo vives, aunque no esté físicamente. Los psicólogos que trabajan con duelo llaman a esto vínculos continuados, y hoy sabemos que son sanos, útiles y una parte natural del duelo bien atravesado. Aquí también cambia tu relación con la muerte misma. Ya no es solo un miedo abstracto, es una realidad que has mirado a la cara. Y esa mirada, aunque parezca dura, es liberadora, porque las personas que han atravesado un duelo profundo suelen desarrollar algo raro: menos miedo, menos superficialidad, más presencia, más capacidad de estar con lo que hay ahora, sin gastar tanta energía en preocupaciones futuras que ni siquiera van a ocurrir. Los estudios de crecimiento postraumático, desarrollados por Tedeschi y Calhoun, muestran algo importante. Muchas personas, después de atravesar una pérdida importante, no vuelven a ser quienes eran antes. Se convierten en versiones más profundas, más sabias, más conscientes. No porque el dolor sea bueno, sino porque el dolor bien atravesado transforma. Y eso es lo que la reconstrucción del significado hace. Convierte una herida en una identidad nueva. Y este es el viaje completo. 6 niveles. 6 etapas de un proceso que casi nadie te explica antes de que lo tengas que vivir. Pero antes de despedirme, hay algo importante que quiero que entiendas. Estos niveles no son una línea recta. Nunca lo fueron. Puedes vivirlos en desorden. Puedes vivir 2 a la vez. Puedes volver a uno anterior después de haber pasado a otro. Y eso no significa que estés haciéndolo mal. Significa que estás haciéndolo humano. El duelo bien atravesado no te devuelve al lugar donde estabas antes. Te lleva a un lugar nuevo. Un lugar más profundo. Un lugar donde entiendes cosas sobre la vida que no se pueden explicar con palabras a quien no las ha atravesado. Si estás en cualquiera de estas etapas ahora mismo, o si conoces a alguien que lo está, recuerda esto. No hay atajos. No hay forma correcta. Solo hay atravesar, con paciencia, con honestidad, con el respeto que se merece un proceso tan grande. Eso es el efecto humano. Si este video te ha hecho pensar en algo, déjamelo en los comentarios. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, mándaselo. Nos vemos en el siguiente.